pues damos comienzo al seminario que va a impartir Rubén Linares. Para los que le conocéis y para los que no le conocéis, pues Rubén Linares es profesor del Departamento de Producción Agraria, del área de cultivos herbáceos, y bueno, y es un investigador con una larga trayectoria bueno, en viñedo, en cubiertas vegetales, ahora en cultivos herbáceos también supongo que más a fondo. Sí. Y hoy nos va a contar este proyecto sobre los efectos epigenéticos heredables del estrés abiótico sobre diferentes aspectos, morfología, fisiología y el comportamiento agronómico de los cereales. Así que, nada, cuando quieras, Rubén, muchas gracias por presentarnos aquí. Pues muchas gracias. Bueno, como ha dicho Rubén Linares, llevo aquí menos de un año y entonces, como ha dicho, paso de la viticultura y de otros sectores a de pronto dar cultivos herbáceos. Entonces pienso, ¿a qué línea de investigación? No me voy a poner con fertilización, que ya está quemada, que lo sabe prácticamente todo, riego, es decir, hablando con distintos investigadores me decían, es que más o menos ya se sabe cómo fertilizar, cómo regar, ahora es afinarlo a unas condiciones concretas, que es donde está la dificultad. Y bueno, algo nuevo, entonces bueno, surgió esto y es en donde nos hemos embarcado, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción. ¿La idea cuál es? Las plantas, cuando sufren estrés, generan una serie de mecanismos para defenderse de ese estrés, que más o menos los conocemos: cierra estomas, ácido físico, la alocación de distintos recursos, pero también genera una serie de información, ¿vale? Y esa información permite que esa planta se comporte de forma distinta en sucesos de estrés posteriores. Es lo que se llama, pues, la memoria de estrés. ¿Cómo hace esta planta, cómo hacen las plantas o generan esa memoria de estrés? Pues tienen mecanismos fisiológicos. ABA, por ejemplo, el ácido físico, la planta genera ácido físico, pero cuando cesa ese estrés, esa concentración permanece, de forma que si vuelve a haber otro episodio, puede que la concentración sea todavía suficiente como para que tenga un comportamiento distinto a esa primera fase. Comportamientos o estrategias proteómicas, pues básicamente que existen, se aumenta la síntesis de proteínas o se modifican ciertas proteínas que pueden servir para defenderse de ese estrés, o en muchas ocasiones, como ya veremos, son bioestimulantes o bioseñalizadores de la expresión de genes, cosas así, ¿vale? Luego también se ha visto que hay herramientas transcripcionales, que básicamente es que generan ARN, o sea, en esa traducción del ADN a ARN mensajero y luego a la proteína, pues una vez que se ha generado el ARN, se impide esa traducción o se impide esa transcripción, ¿vale? Generando otros mecanismos. Y luego lo que nos interesa, o a lo que va el proyecto principalmente, que serían mecanismos epigenéticos. ¿Por qué nos interesa a nosotros pues, este proyecto va en la parte epigenética? Porque tanto las fisiológicas, proteómicas como transcripcionales son de corta duración. Es decir, la planta tiene esa memoria, pero normalmente dura la vida de la planta. Sin embargo, sí se ha visto que existen ciertos mecanismos epigenéticos que tienen cierto grado de heredabilidad, ¿vale? Que pueden llegar a permanecer en otras generaciones. ¿Cuáles son las fases para el desarrollo de esta memoria? Pues lo primero que nos encontramos sería en el primer episodio de estrés, ¿vale? En ese primer episodio de estrés se van a desarrollar una serie de mecanismos que van a permitir a la planta generar esa memoria de la que hemos estado hablando. ¿Qué nos encontramos? Pues, por ejemplo, síntesis de proteínas. La planta acumula una serie de proteínas. Se ha visto que plantas sometidas a estrés pues, tienen cierta acumulación de ciertos aminoácidos, ¿vale? Entonces, estas proteínas inactivas lo que hacen es que cuando aparece otro episodio de estrés se activan y la respuesta es bien mejor o más rápida. Luego también la síntesis de ciertos metabolitos o hormonas, pues el ácido físico, ahora se está viendo también mucho el ácido jasmónico, y luego lo que hemos visto de los cambios epigenéticos. Una vez que ha pasado ese periodo de estrés, aquí pueden pasar dos cosas. Bueno, una vez se supone que pasa ese periodo de estrés, vuelven otra vez las condiciones ambientales a ser óptimas para el desarrollo de la planta y aparece ese periodo de recuperación. Y aquí pueden pasar dos cosas. Uno, que esa memoria, esa información que la planta había desarrollado
durante ese primer periodo de estrés desaparece. Y esto, la mayor parte de los estudios demuestran que es la estrategia que usan la mayor parte de las plantas, porque si no todas las plantas estarían preparadas para el estrés, entonces la mayor parte de esos mecanismos desaparecen. Pero sí se ha visto que hay algunos que permanecen durante más o menos largo tiempo. Y aquí, en esa memoria de estrés más a medio o largo plazo, nos podemos encontrar tres tipos de memoria. La memoria somática, que sería aquella que es heredable solamente mitóticamente, ¿vale? Y que, por lo tanto, va a permanecer en la planta durante la vida de la planta. Es decir, que cuando genera semillas y esa planta se muere, las semillas no van a tener esa memoria, ¿vale? Luego tendríamos memoria intergeneracional, que es aquella que permanece solamente en la siguiente generación. Y aquí sí se ha visto que en lugar de ser mecanismos epigenéticos, pueden estar relacionados mecanismos, por ejemplo, semillas que acumulan cierta cantidad de proteínas o de sustancias, de forma que cuando germinan están ya, esos padres han tenido estrés y las semillas que generan esos padres tienen esa acumulación, entonces la germinación es distinta a unas plantas cuyos padres no han sufrido estrés. Y sería memoria donde solamente, o sea, esa memoria al estrés solamente va a permanecer una generación. Y luego memoria transgeneracional, que son aquellas que estarían relacionadas con la heredabilidad meiótica, es decir, la que está relacionada con la formación de los gametos, y esta se ha visto que, por ejemplo, en el arroz se puede permanecer hasta 6 generaciones, ¿vale? Siguiente fase, es decir, una vez que la planta ya tiene, suponemos, esa memoria lo que le va a permitir es o hacer una respuesta más rápida hasta a futuros episodios de estrés o una respuesta más eficiente, ¿vale? ¿Esto cómo se suele hacer? Existen muchos mecanismos, no se sabe muy bien cómo funciona, que además muchos de estos mecanismos están interrelacionados, pero algunos, bueno, pues sería la hiperinducción de la transcripción, es decir, se genera mucho ARN mensajero, se fomenta la transcripción de ese ARN para la formación de proteínas, ¿vale? La acumulación de compuestos de señalización, que estaría pues, muy relacionado con el ácido cíclico, todas estas cosas, calcio, compuestos activos de oxígeno también parece que pueden activar ciertas partes, y luego los cambios epigenéticos, que vuelvo a insistir, son los que nos interesan o le interesan al proyecto principalmente porque son más, tienen un carácter más heredable, ¿vale? Entonces aquí tenemos la que nos interesa, que hemos hablado de la memoria epigenética. Al final, cuando estamos hablando de la epigenética supongo que sabréis, en el ADN o en el material genético de todo ser vivo, y hablando así un poco a tontas y a locas, el 95% no se sabe muy bien para qué sirve. Un 5% que codifica para proteínas, un 10%, ¿vale? Y luego tenemos una cosa que llaman material basura, que se llamaba basura, pero que cada vez se sabe que realmente ese material lo que sirve para decir cómo, cuándo y dónde se tiene que sintetizar esa proteína que conocemos, ¿vale? Entonces, la idea de la epigenética es activar esos genes a través de ese material genético basura que realmente no es, ¿vale? ¿Cómo se activa esa memoria epigenética o qué mecanismos hay de esa memoria epigenética? Pues uno sería el silenciamiento génico post-transcripcional. Por raro, esto me lo he tenido que repasar de COU, pero estaba el ADN se traducía a ARN mensajero y luego eso a proteína. Bueno, pues existen mecanismos donde se generan sobre todo ARN corto o microARN, y ese ARN lo que hace es que en ese ARN mensajero se une y o bien impide que se sintetice esa memoria, o bien modifica esa memoria, no, esa proteína, o bien modifica la proteína que se iba a sintetizar, ¿vale? Entonces esto sería un mecanismo de memoria epigenética. Otro sería la metilación del ADN. Esa metilación normalmente se produce por enzimas metilasas en el carbón 5 de los residuos de citosina y está relacionado con la activación o desactivación de genes. Es decir, cuando un gen está metilado normalmente no se expresa o tiene mayor dificultad para expresarse, mientras que cuando se desmetila pues normalmente favorece la expresión. Lo que se ha visto es que cuando las plantas sufren estrés,
hay mayor grado de ADN desmetilado. Pero tampoco se sabe eso que provoca, ¿vale? Y luego modificaciones en las histonas. Entonces, si os acordáis del nucleosoma, era el ADN, se agrupa o se enrolla alrededor de un conjunto de proteínas que son las histonas. Cuando esas histonas, cuando ese ADN está enrollado en esas histonas, es más difícil que se exprese o que esas proteínas se traduzcan. Entonces, cuando se producen, cuando hay estrés, se ha visto que esas histonas se modifican por metilación, por distintos procesos químicos. ¿Vale? Y este es uno de los mecanismos, se ha visto que también la metilación del ADN, pero las modificaciones en las histonas es uno de los mecanismos que parece que tiene más heredabilidad. Es decir, puede permanecer, porque la metilación del ADN te permite tener una memoria, pero cuando se producen los gametos, la mayor parte de esa metilación desaparece. ¿Vale? También se ha visto que algo de metilación se puede permanecer en las generaciones futuras. ¿Qué tipo de memoria epigenética nos encontramos? Nos encontraríamos dos tipos. Uno, que sería la activación o represión prolongada tras el estrés. Activamos un gen y ese gen está funcionando cuando el estrés desaparece. ¿Vale? Eso sería una estrategia. Y otro, que sería ese gen se activa cuando el estrés desaparece, ese gen deja de expresarse, pero cuando vuelve a haber otra vez estrés, ese gen es capaz de activarse mucho más rápidamente que en la primera ocasión, ¿vale? Entonces serían los dos tipos de funcionamiento de esta memoria epigenética. Y esto nos lleva a lo que se llaman los genes, dos tipos de genes, ¿vale? Los genes de memoria o con memoria, que son aquellos que se comportan de forma distinta en función de si es la primera, la segunda o la tercera vez que se han expresado por un cambio ambiental, o, digamos, no sé cómo decir, los genes desmemoriados o sin memoria, que serían aquellos que se comportan siempre igual, independientemente que sea la primera o la 19ª vez que se han enfrentado o que se han expresado debido a un cambio ambiental, ¿vale? Una vez que tenemos más o menos la idea de esto de la memoria a los cambios ambientales o al estrés, ¿qué se ha visto que estos cambios provocan? Pues se producen cambios fisiológicos. Entonces, lo que se ha visto es que cuando una planta se somete a estrés, en este caso hídrico o cualquier otro estrés, luego cuando esa planta se somete otra vez a estrés, tiene mayores tasas de fotosíntesis que plantas que no se han sometido previamente a estrés, ¿vale? Y esto puede ser, entonces, dependiendo de la especie, puede ser por varias cosas. Uno, porque aumentan compuestos relacionados con la absorción de carbono, ¿vale? El más famoso, pues el rubisco, pero estaría la piruvato-quinasa, aparecen concentraciones mayores de este tipo de sustancias relacionadas con la absorción de carbono. También es importante, se producen cambios en la translocación de recursos y cuando la planta sufre sobre todo estrés hídrico aparecen compuestos oxidantes que degradan el ADN o se desnaturalizan proteínas, afectan a compuestos colorantes, tienen distintos efectos. Entonces, una de las cosas es que en general cuando una planta se somete a estrés hídrico por primera vez, en la segunda aumenta la concentración de enzimas antioxidantes. Y entonces esto se ha visto que, por ejemplo, en las raíces permite que raíces con mayor concentración de estos compuestos oxidantes que inhibirían el crecimiento, pues son capaces de crecer con esas concentraciones mayores porque tienen concentraciones de compuestos oxidantes porque tienen mayor concentración de enzimas antioxidantes, ¿vale? A nivel morfológico, que sería la parte que más nos atañe, por lo menos a mí, pues sería una de las cosas que se ha visto en sorgo, es que se reduce la densidad de estomas, las plantas tienen menos estomas, se reduce, esto creo que es en cacahuete, tanto el número de hojas como el tamaño de las hojas, y luego también cambios en la arquitectura del sistema radicular. Lo que más o menos conocemos de la relación hoja-raíces se reduce, pero también la estructura, es decir, se favorece el desarrollo de raíces finas frente al de raíces más gruesas. Y esto está también relacionado, como veis, al final todo está relacionado entre sí, por
por ejemplo, la acumulación o la osmorregulación por la acumulación de soluto, glicina, cosas así, ¿vale? Y ahora ya vemos, eso sería la memoria al estrés que puede pasar en una planta mientras está viva, pero de todas estas cosas que hemos visto, ¿cuántas o cómo se puede heredar? ¿Vale? Entonces, lo que se ha visto es que la metilación del ADN y lo que habíamos visto antes, la metilación o los cambios en las histonas, es uno de los mecanismos que tienen mayor grado de heredabilidad, ¿vale? Como hemos dicho, pues en el arroz se ha visto que incluso 6 generaciones después aumenta la concentración en la metilación del ADN. El microRNA que habíamos dicho que regula esa transcripción, pues en principio no debería ser heredable, pero se han visto que plantas cuyos progenitores han sufrido estrés hídrico generan mayor concentración de RNA, de microRNA y RNA de menor tamaño, ¿vale? O sea que de alguna forma también la planta es capaz de transmitir. Y luego, tanto proteínas y lípidos, que sería con ese mecanismo que os he comentado, que es directamente la planta está sufriendo estrés y en la semilla acumula una serie de sustancias que le va a permitir, pues, por ejemplo, activar unos genes o estar un poco más preparada. Lo que pasa que eso, aunque afecta a las generaciones, tanto la concentración de proteínas y lípidos como hormonas, normalmente suele tener un efecto más a corto plazo. Es decir, solamente dura una generación y además los estudios, que hay muy pocos, que tampoco es que sea algo pivotante e importante, pero los estudios dicen que parece que solamente afecta en las fases iniciales del desarrollo de la planta, ¿vale? ¿Qué ocurre? Es decir, de todos esos efectos que hemos visto, ¿qué se ha visto que se puede heredar en las generaciones sucesivas? Pues en condiciones de estrés hídrico, si sus padres han pasado estrés hídrico, normalmente producen más, ¿vale? Con respecto a plantas que tenían, cuyos padres no habían sufrido estrés hídrico. Aumentos en la tasa fotosintética, como habíamos visto antes, cambios morfológicos en el tamaño de las hojas, en las raíces, aumento de lo que habíamos visto antes en la capacidad antioxidante, generación de enzimas y compuestos antioxidantes, y aumento en el potencial hídrico normalmente relacionado con ajustes hormonales, ¿vale? Entonces, esto se ha visto que en plantas hijas suele tener mayor efecto aquellas cuyos padres han tenido estrés hídrico. ¿Por qué me meto en este proyecto? Pues porque es al final un campo muy amplio donde hay muchas cosas que no se saben. Entonces, ¿qué no se sabe? Pues efectos a largo plazo, pero no solamente a largo plazo de yo someto una planta a estrés hídrico y esa memoria cuánto va a durar, sino si luego esa semilla la siembro, cuántas generaciones me van a durar esos efectos. Eso ahí, muy pocos artículos. Dióxido y cosas de esas, sí, pero fuera de eso nada. Importante, yo cuando terminé de hacer la tesis me fui a trabajar al campo y entonces, como siempre intento llevarlo, esto cómo lo puede aprovechar el agricultor. Entonces la idea es, si esto, suponemos que mejoramos la adaptabilidad de las especies a condiciones estresantes, ¿cómo lo puede disfrutar el agricultor? Porque esto lo tienen que producir las empresas de semillas. Si tú sometes a una planta a estrés, bien porque cultivas esas plantas en estrés hídrico, en secano, o las llevas a Murcia, Almería para que pasen a estrés hídrico, puede ser que la siguiente generación produzca más, pero la semilla que va a comprar el agricultor va a ser más cara porque los rendimientos en estrés hídrico van a ser más bajos. Entonces, si nosotros sabemos, oye, yo intuyo que estos cambios epigenéticos se producirán, pero es una intuición, posiblemente durante la formación de los gametos. Entonces, si nosotros tenemos la planta bien hidratada durante el ahijamiento, durante la formación del gameto, ahijamiento, encañado, la sometemos a estrés y luego la regamos otra vez, podemos tener rendimientos más o menos aceptables, con lo cual reducimos el precio del cereal o de la semilla que vamos a vender y que esa planta tenga esa impronta que mejore la adaptabilidad, ¿vale? Entonces, eso tampoco se sabe o hay muy pocos estudios. Otra cosa importante es que estos cambios que hemos visto muchas veces dependen de la especie y dependen incluso de la variedad. Antes habíamos hablado del ácido físico, se ha visto que plantas cuyos padres sufren estrés, los hijos, hay plantas que generan más ácido físico y especies que generan menos. Se piensa que porque a lo mejor esas plantas cuyos padres han sufrido estrés
se hacen más sensibles al ácido físico y necesitan sintetizar menos ácido físico para tener el mismo efecto, pero tampoco se sabe. Pero la respuesta varía mucho dependiendo de la variedad y de la especie, con lo cual eso sería interesante. Y luego, estudios en campo, es decir, todos los estudios se han hecho o en laboratorio, con Arabidopsis o con cebadas, o como mucho, hay alguno en invernadero. Pero en campo es que hay 4 artículos. Y 4, digo 4, o muy pocos, ¿vale? Y luego, pues la heredabilidad de la memoria al estrés, que también se sabe poco, ¿vale? Y con esto ya tenemos la idea del proyecto. La idea es conocer si el estrés hídrico que han sufrido los parentales genera mecanismos en inglés de priming o de imprimación o impronta, ¿vale? Ante el estrés hídrico en la descendencia, mejorando su adaptación y promoviendo la expresión de rasgos favorables ante nuevos episodios de estrés, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que tengo pensado que hemos empezado a realizar? ¿Vale? Lo que vamos a hacer es, tenemos un tratamiento, esto en la primera generación, un tratamiento con estrés hídrico y otro con no estrés hídrico. Entonces, lo que hemos hecho, bueno, tenemos el sustrato, hemos hecho la curva de presión-volumen, entonces, la que va a estar con estrés hídrico, pues vamos a intentar mantenerla durante todo el ciclo, bueno, menos en la fase inicial que está en la germinación, pues entre el punto de marchitez y un 20-30% por encima del punto de marchitez. ¿Vale? Mientras que la que va a estar sin estrés hídrico estará a capacidad de campo o un 20-30% por debajo de capacidad de campo. Vamos a intentar mantenerlo. Y luego, además, pues de vez en cuando haremos algún potencial hídrico para ver si realmente esos cambios en la humedad del suelo están suponiendo estrés hídrico en la planta o no. ¿Vale? Entonces, eso sería la primera idea. Como os comenté, depende mucho de la especie, o estos efectos de la especie y de la variedad. Preguntando a gente de genética me decían, en trigo no te metas porque como es hexaploide, eso es un lío de genético. Entonces, hemos utilizado la cebada este año, ¿vale? Pero la idea es pedir un proyecto y abrir este proyecto a otros cultivos. Vamos a meter otra cosa, ¿vale? Entonces, nos hemos ido a una cebada, podríamos decir, moderna, la que está de moda ahora, la RGT Planet, y una cebada de los años 50 sin tanta mejora genética, un poco más rústica, menos productiva, que sería la cebada Albacete, ¿vale? Entonces, tenemos esos dos tratamientos con esos dos materiales genéticos. Y entonces, como no tengo presupuesto, pues he ido robando sustrato a Roma, macetas, y entonces con eso más o menos tengo montado esto en uno de los invernaderos, ¿vale? Entonces, la mitad, bueno, más o menos en la misma superficie, lo que pasa es que por la perspectiva no se ve, pero la mitad estaría sin estrés hídrico y la parte del fondo con estrés hídrico. Además, como no tenía material, las del estrés hídrico son macetas más pequeñas, con lo cual se supone que van a tener menos sustrato y lo van a pasar peor, que es lo que nos interesa, ¿vale? Luego, además, nos hemos dado cuenta que en el sitio donde nos dejó Román, el edificio de al lado nos sombrea. Entonces, esto lo vamos a utilizar como bloque. Si sale algún resultado, pues bien, y si no, pues, por lo menos estadísticamente, hay una parte que por lo menos calculamos que hasta finales de febrero va a estar siempre sombreado y otra que está más iluminada, ¿vale? Y luego tendríamos la distribución de todos esos grupos, Albacete, RGT Planet, en secano regadío, en sombreado y en iluminado, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer este año es generar semilla para el año siguiente. Entonces, al año siguiente lo que haremos es que lo sembraremos. En principio hablaré con Román, pero quería sembrarlo donde tenemos ahora el ensayo de crucíferas, pues para que no hubiera cereal tras cereal. Pero bueno, eso solamente es una idea. Y entonces, ¿qué medidas vamos a realizar? Pues a nivel radicular, biomasa subterránea. Miguel, ¿sigues teniendo el tomamuestra? Ya te lo pediré. Eso todavía sueño, tengo pesadillas. Entonces, biomasa subterránea, ya me han dejado, o ya he hablado para que me dejen un rizotrón, entonces a lo mejor plantamos semillas en el rizotrón para ver si la distribución también varía. Entonces, morfología de raíces, también con el tomamuestra se puede hacer, lo que pasa es que hay muchísimo trabajo, relación parte aérea raíces,
y pondremos sensores de humedad para hacer un pequeño balance hídrico para ver si hay diferencias en el consumo de agua, ¿vale? Eso ya sería al año siguiente. La parte aérea, pues con el CIRAS en fotosíntesis, transpiración, eficiencia en el uso de agua, potencial hídrico, intercepción de radiación y LAI, no solamente el LAI, sino también tamaño, número de hojas, porque se ha visto que también varía. Y luego, a nivel de más productivo, pues fenología, biomasa aérea total y cosecha, componentes del rendimiento, y luego pues un pequeño análisis de calidad de cosecha, contenido en proteína, todas estas cosas. Llevo como 2 meses escribiendo y hablando con gente que sabe de esto de la metilación, porque ahí se me escapa, y todo el mundo me decía, no, yo es que epigenética he trabajado, pero trabajo en Arabidopsis y tengo 7 planes nacionales y ya no me puedo meter en más cosas. Entonces, justamente hoy está hablando con, creo que es Elena Cano, y me ha dicho que sí. Y esta parte estaría encantada de echarnos una mano. Entonces, medidas a realizar, pues en esas plantas, todo eso que hemos visto de metilación del ADN, modificaciones en las histonas, cambios en microARN, medirlo para ver si podemos sacar alguna conclusión con respecto a la parte de campo que no se sabe. Que luego además se puede medir algo más de acumulación de ácido físico, ácidos armónicos, osmorregulación, pues sería otra parte que estaría bien, pero vamos, yo con la parte de campo que os he explicado antes y la parte genética, yo creo que tenemos faena para no aburrirnos. Bueno, simplemente la bibliografía y antes de terminar, bueno, ya que estáis, quería presentaros una cosa que estamos haciendo en los campos de práctica, ¿vale? Estamos haciendo unas parcelas con rotaciones de cultivos enfrente de los invernaderos de zootecnia, donde había sembrado maíz entre genética y donde se sembraba maíz, pues en esa parcela, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es una rotación. Tenemos trigo, guisante, centeno, barbecho, cebada de 2 carreras, beza, trigo blando, colza, cebada de 6 carreras, girasol, avena blanca, triticale y garbanzo. Todo esto sería en secano. Al año siguiente, donde está el guisante irá el trigo duro, donde está el centeno irá el guisante, se irán rotando, ¿vale? Y el garbanzo irá donde está el trigo blando. Este año se ha puesto trigo blando aquí porque estamos haciendo un ensayo con Rubén Moratiel de unos productos, pero la idea es que esta primera, que también irá rotando, sea para, si alguien me propone un trigo antiguo de no sé dónde, espelta, cualquier cosa que se os ocurra, intentemos que no sea siempre más cereal, pero alguna otra cosa nueva, tenerla ahí como de comodín, ¿vale? Eso sería en secano. Y luego tenemos en regadío 4 líneas con remolacha, maíz, patata con cultivo captura, que pondremos alguna causa o alguna cosa de estas, ¿de acuerdo? Y girasol en regadío. Dime. No, perdón, estaba contando. Ah, vale, vale. Y entonces estas 4 filas se irán también rotando todos los años. Entonces, esto simplemente que sepáis que está ahí, principalmente tiene fines docentes para que los alumnos pues, vean la morfología, pero si queréis hacer algún ensayo, bueno, además si queréis lógicamente llevar a los alumnos o si queréis hacer algún ensayo o alguna cosa, que sepáis que existe, ¿vale? Me llamáis y bueno, en principio creo que si alguien quiere colaborar, yo estoy abierto. No sé cómo va de tiempo. ¿Alguna duda? Esta mañana que está hablando con Elena y me ha dicho que ellos trabajan en estrés térmico y con déficit de fósforo, ¿puede ser? O sea, que a nivel de fertilización y cosas de estas, si también montamos algo. Es técnico, pero en condiciones... Ellos están trabajando hace media hora con tomates en laboratorio y con Arabidopsis. Y entonces están trabajando con estrés térmico, en cámara, nada de campo, y con estrés nutricional, creo que me había dicho fósforo, porque por lo visto también tiene efectos epigenéticos, la deficiencia de ciertos nutrientes, ¿no?
Elena tiene la mano levantada. Si no arrancáis Que sea aquí, fácil. ahí te Hola, veo. estoy Ahí está. online. Ay, espera, pongo la cámara. Te vemos. No, era si sabías qué tipo de análisis epigenéticos hace Elena, qué tipo de técnicas. He hablado con ella y me ha dicho que ella ha hecho la tesis en esto y que la parte de metilación de ADN, microARN, todo lo que le he comentado que más o menos conocía de la bibliografía que he leído, que lo hacía, porque llevaba trabajando en ello 10 años. Pero si Ajá. quieres, ¿vale? O sea, si quieres te paso el contacto y habláis, porque ya es que esa parte se me escapa, porque ya no me da la cabeza para más cosas. No, bueno, era por curiosidad. Por ejemplo, ¿también tenéis claro en qué momento vais a tomar las muestras para estudiar las improntas epigenéticas o todavía lo tenéis que definir? Porque siempre en el laboratorio es todo más controlado y más sencillo Claro. que en el campo. No, a ver, esto como te he dicho, llevo con el proyecto este, pues montándolo desde ahora 2 meses, pero la parte genética, que es que se me escapa sinceramente, esta mañana ha sido la primera reunión que he tenido éxito. Entonces, por lo que he leído, lo lógico sería hacer en la segunda generación al año siguiente. A mí me ha dicho que este año que cojamos muestras, las congelemos, porque como no tenemos presupuesto, bueno, pues las congelemos y cuando ya tengamos presupuesto se pueden analizar. ¿Vale? Pero la idea es, al año siguiente, yo entiendo que habría que hacer análisis al inicio del desarrollo del cultivo, pues antes de la fase de ahijado, una cosa así, que es donde muchos caracteres epigenéticos se muestran y luego, pues posible como mínimo, luego ya más al final en estado de zurrón o de hoja bandera, una cosa así, ¿vale? Para saber más o menos qué partes permanecen durante todo el ciclo del cultivo y qué partes solamente quedan en el... Pero es una cosa que, vuelvo a insistir, que no es mi fuerte, ¿vale? O sea, mi fuerte es lo del potencial hídrico, light, cosas más agronómicas. Yo me saca de los kilos por hectárea y me pierdo un Ya. poco. No, bueno, es que, claro, los cambios epigenéticos, las marcas epigenéticas también están relacionados con el desarrollo vegetal, por eso era por Claro. si ya lo teníais definido, Bueno, todavía no. Vale. pero vamos, Elena, sí, Elena también, digo, si quieres tenemos una reunión porque yo estoy abierta ahora mismo, todo el mundo que sepa algo de esto. Bueno, somos de la escuela, yo no te conozco personalmente, perdona, estamos en biología vegetal y algo Vale. algo hemos trabajado en epigenética, pero sobre todo con MASAPS, con la técnica de MASAPS, pero bueno, que nos podemos ver un día, si no. Sí, sí, no, Vale, luego te mando un correo y quedamos porque estoy ávido de gente que conozca de esto. vale. ¿Vale? Gracias, Elena. Rubén, ¿y esto tú cuál es tu plan para abordarlo? Es decir, has empezado respondiendo, tienes entrada, pero ¿has contactado con alguna casa de semillas, con el Centro de Recursos Fitogenéticos? ¿Vas a pedir un proyecto Yo quiero pedir un nacional claro. o algo, uno de estos de la UPM de jóvenes investigadores? A ver, yo el problema que tengo es que yo... Sí, eres joven. No. Bueno, primero que ya de joven cada vez me queda menos. Pero sin querer. Como me tiro un montón de tiempo en la privada, allí era clases, entonces investigación, la poca investigación que tenía era relacionada sobre todo con empresas que te decían, quiero investigar esto, entonces estos trabajan con empresas estas de asesoría, gestoras que te hacen el proyecto, entonces el tema de convocatorias y pedir proyectos estoy un poco perdido, ¿vale? Entonces yo la idea, porque todo el mundo habla de pedir un plan nacional, yo iba a pedir un plan nacional para que veáis la dispersión que tengo, que era para predecir la producción de bellotas en dehesas, ¿vale? Y entonces me dijeron, es muy bueno, porque tenía cartas de recomendación del Ministerio, de 5J, de un montón de la Asociación Española del Cerdo Ibérico y tal, y está muy bien y el sector lo necesita, pero no tienes experiencia, porque yo la experiencia la tenía en predicción en viña. Entonces no me lo dieron. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo pido un plan nacional, posiblemente no me lo den, a no ser que vaya con gente que sepa más, porque no tengo experiencia en esto. Aquí yo acabo de llegar. Claro. Sí, porque te preguntaba porque entonces efectivamente debes de hablar con los de biotecnología o...
pues mejora, Elena, que para reforzar, o sea, Claro. para un equipo donde vayas fuerte Yo la en idea... los aspectos en los que tú eres débil. Sí que luego tú tienes cosas que son de fisiología, medidas, etcétera, que sí que los puedes aplicar. Yo la idea es este año empezar con la cebada y vamos a ir más o menos a pulmón con lo que tenemos. Pedir, yo de todas formas el plan nacional posiblemente lo pida, aunque sea solamente para preparar el del año que viene, que es el que intento que me dé, ¿vale? Luego, lo que me dices, joven investigador o cualquier otra de estas convocatorias, pues intentaré, porque quiero tener financiación para esto llevarlo más a largo plazo, porque la idea sería, por lo menos, a mí lo que me interesaría sería abrirlo a otras especies, como os he dicho, y otro ensayo que sería abrirlo a distintos momentos de la vida. O sea, que ese estrés en la generación parental, afinarlo en qué momento se tiene que... Ya si afinamos mucho, incluso en qué intensidad de estrés... Para que la señal... Claro, para que la señal pase a los hijos, pero tengamos suficiente rendimiento. Yo me había planteado mientras estaba escuchando la presentación, o sea, un tema de metodología, porque en campo, claro, porque esto de que hay muy poco escrito sobre esto me da un poco de miedo, porque a mí me dijo eso mi director de tesis, no, esto no hay nada, pero claro, luego había detrás un problema de que era muy difícil medirlo, ¿no? Entonces, esto de llevarlo a campo me estaba dando la duda de, o sea, la interacción entre factores, ¿no? Porque claro, tú en el invernadero lo tienes todo muy controlado, le aplicas el estrés hídrico, igual mantienes la temperatura que sea, ¿no? Pero luego vas al campo y ¿cómo sabes si esa señal epigenética es debida a, no sé, a la temperatura cambiante entre años? Porque claro, un año vas a tener un periodo de temperatura, o sea, un periodo durante la fenología que la temperatura va a ser más elevada, otro año más baja. O sea, el estrés igual lo controla, pero luego el resto de factores, entonces digo, a lo mejor en paralelo, imagínate que me está yendo ya, o sea, hacer en paralelo como en invernadero interanual, o sea, varios años en invernadero y varios años en campo. Lo que te está sucediendo en campo es interacción o no, porque claro, es que en campo, o sea... El problema, claro, yo lo que he visto es, cuando una planta sufre estrés, eso lo llevas a la siguiente generación y se comporta mejor en condiciones de estrés. Ahora, si ese año, por ejemplo, es lluvioso, a lo mejor la planta tiene ese mecanismo, pero yo en campo no lo voy a ver. Claro, y además es que llevamos... Claro, y además llevamos 2 o 3 años de una sequía importante y me huelo que los próximos 2 o 3 años por lo menos lloverá normal. Sí, o la de calor, tiene una señal, no sé, pues hormonal similar en un momento determinado que, no sé, que a lo mejor te piensas que es de una cosa, ¿no? Eso es lo que yo me estaba planteando, pero que ya te digo. No, sí, es una cosa que también me he planteado, pero es que al final, cuando trabajas en campo, es decir, es que si sale algo, bueno, pues a lo mejor... A ver, que hay muchísimo trabajo hacerlo en paralelo, pero eso es lo que yo había pensado. Digo, a lo mejor hacerlo en paralelo, pues te da verifica que esa señal, que esa señal se está de verdad... Claro, la idea es, la semilla que generemos este año, la sembramos al año siguiente y la semilla que genere esas plantas en campo se vuelven a sembrar para ver si eso dura una generación o 2. Pero al mismo tiempo yo voy a estar, este ensayo que os he puesto ahora del primer año, lo tengo que repetir el año que viene para tener también más semilla. El tema es que Román tampoco tiene muchos más felicitarte, ¿sabes? Y veo que eres valiente. Eres valiente y seguro que el departamento te agradece mucho que vayas por esta línea, ¿no? Porque vas ampliando... Que me he atrevido porque me siento muy arropado. Vale. Entonces pero fíjate, yo, y no soy tan de campo, todo el mundo me lleva al campo para reírse de mí, pero no me importa, nunca me ha importado. Pero lo miro y viendo los datos que a veces tengo que manejar, etcétera, yo sería un poco al principio más humilde.
Sí. porque has puesto no sé cuántas especies y tal y cual. No, O sea, otro. yo este año me voy a dedicar a la cebada. Entonces, decir, mira, Me das sí, un plan nacional y otra de las entonces cosas, contrato gente y... y otra de las cosas que también me gustaría, bueno, y vamos a hacer estas técnicas o estas otras para tal. ¿Cuánto cuesta eso, Rubén? Mucho. Claro, por eso yo, hablando con Aparte de ella los esta ensayos de mañana, campo, es todo. claro, le decía, para este año hay unos kits que son más o menos baratos y te miden lo de los micro ARN y tal, y eso más o menos con los proyectos que tenemos y tal lo podemos costear. Pero tenemos que pedir algo porque luego todas estas técnicas de metilación y cosas de estas... Me suenan a. Claro, claro, por eso yo la idea es esta charla, bueno, que me conozcáis y tal, y si alguien se quiere meter para pedir un proyecto más en serio, porque yo sé que esto, si no hay un proyecto detrás, es inviable. ¿Vale? Este año he empezado porque más o menos es barato generar la semilla del año que viene, que espero que algo de financiación tenga. Fíjate que me ha hecho gracia, siempre me gusta escuchar cosas distintas, pero me ha hecho gracia por una palabra, priming, ¿sabes? Entonces yo cuando hice la tesis tuve que hacer modelos de germinación de lechuga y había distintos tratamientos y eran seed priming. Entonces cuando lo he escuchado he dicho, seed priming. El seed priming es que como la lechuga tenía tantos problemas en el Valle de San José, que tiene unas temperaturas y se tenía dormición, descubrieron que si se hinchaba un poquito con agua, controlando, ¿no? Y se hinchaba un poquito la semilla sin que llegara a germinar. Y luego se la secaba otra vez, sembraban y ya no tenía dormición. Eso es otra de las estrategias de la memoria al estrés, que es coger la semilla, meterla en soluciones para que tenga efecto osmótico. Osmoacondicionamiento, es el priming. Y esa semilla sí tiene luego en las fases iniciales un comportamiento distinto. En patata también se ha hecho desecándola. Incluso cuando la planta, lo que pasa es que esto es en laboratorio, también se han hecho estudios de coger la planta, empieza a germinar, la sacas al aire para que se deshidrate y luego ya la vuelves a... Y esa planta como que tiene ya una inercia, priming es imprimación. Sí, pues fíjate que si haces cosas con semillas también lo tienes más fácil. Sí, no también sé, si lo cosas tienes fáciles. También lo tienes más fácil. Quiero decirte que yo pondría 2 o 3 a ver cuál te sale mejor. No irías solo a una al principio. Luego ya, cuando ya hay una que pinte y tú le veas, todas a esa, ¿no? Pero no irías solo por De todas formas, eso, ahora estamos empezando, entonces abiertos absolutamente. Centrar un poco más que es el estrés hídrico. Porque el estrés hídrico es un concepto muy amplio y muy complejo. Y para los ensayos, complejísimo. Nosotros hemos tenido que tirar ensayos de estrés hídrico unos cuantos. Porque claro, ¿cuándo aplicas el estrés hídrico? Porque si tú quieres ver el estrés hídrico en floración, lo que te interesa es lo que vas a comparar, tus variedades de cebada, llevarlas a esta floración iguales. Y en ese momento aplicarles el estrés hídrico. O el estrés hídrico durante el vinagre, no, aplicarles el estrés hídrico. Porque si le aplicas el estrés hídrico desde mucho antes, cuando llegas a ella no sabes lo que estás comparando. Piensa además que en campo estrés hídrico suele querer decir también opción para otras plantas. Por ejemplo, si les metes el estrés hídrico desde el principio, desde el dejamiento, vas a tener una diferencia de malas hierbas, donde tienes estrés hídrico con respecto al donde no tienes estrés hídrico, importante. Entonces ya ahí no sabes lo que estás comparando. O sea, el estrés hídrico es un concepto muy amplio, muy grande y lo ideal es que tú lo acotes lo más posible para saber lo que estás estudiando. A ver, y ligado al tema fenológico. Bueno, ligado al tema, porque claro, es muy distinto si es una cebada que tiene la floración en una fecha o la tiene 2 semanas más atrás. O sea, ahí hay una serie de cosas que tienes que acotar para poder, que es un poco lo que te decía Esther, para saber exactamente qué es lo que estás estudiando y a qué es a lo que estás buscando la respuesta. Estrés hídrico es que es amplio, es amplio.
A ver, la idea ahora es, sembramos la semana pasada, le dimos un riego para que estuviera el suelo en saturación a todo y a partir de ahí ya dejar de regar, ir midiendo con TDR por lo menos semanalmente, luego ya viendo si varía mucho y entonces intentar que esas semanas estén en secano, vayan rebotando el agua hasta que por lo menos en la parte de final de ahijamiento estén en ese 20% por encima de capacidad de campo, una cosa así. Esa es la idea. Claro, el problema es que tampoco sé cómo se comporta este suelo o cómo se comporta la planta en ese, porque ni siquiera es un invernadero, es una especie de umbráculo que no... A ver, ese suelo es muy arenoso, Claro. yo ese sí lo tengo analizado, vamos, eso es muy arenoso y luego es que ahijamiento es ya mismo. Ahora, yo creo que de la maceta, ¿no? Yo creo. Sí, de la maceta. Y el de la maceta es este. No, la maceta es sustrato. Eso se seca. Es un sustrato. Claro, el sustrato es arena con el compost que hace Román. Se va a secar Claro. Eso Lo bueno que tiene, claro, yo en principio quería poner suelo de dijo, no, eso es una locura porque luego como tiene más arcilla, tiene más inercia, entonces te interesa que cuando dejes de regar se seque rápidamente. Entonces, también tiene lo malo que se seca tan rápidamente que hay veces que no te da tiempo a reaccionar a ese secado. Es que no es real, o sea, no es muy... A ver, yo en principio acabo de venir, entonces iré midiendo semanalmente con el TDR para ver cómo, si veo que de pronto de una semana a otra cambia mucho, pues esa semana empezaría a ir 2 veces a la semana y tal. Ahora mismo voy un poco a ciegas con eso. Sí, el tiempo que está ahí. Me ha gustado mucho el que te antes en más de fisiología vegetal y tal. Yo he trabajado en leguminosas, no en cereales. Como ya habéis hablado algo, solo una cuestión. Cuando se trabaja en campo, lo que hacen los grandes proyectos es hacer ensayos en muchas localizaciones. Entonces tienes ahí una dispersión de mucho trabajo. Es lo que hace Pierre Pioneero, como se llame ahora y tal. Bueno. Y luego hay otra cuestión que es el uso de lo que llaman el rain shelter, ¿no? Para controlar, si no quieres que llueva durante floración y tal, todo esto es dinero, es bastante dinero, ¿no? Tú controlar el agua que va, y en secano no quiere decir que este agua puedes regar, controlar tú el agua que añades, es más dinero en los proyectos. Y luego, como habéis hablado bastante, son una vuelta de tuerca a lo del déficit hídrico. El que tenga menos número de estomas no necesariamente es bueno. El que tenga más raíces no necesariamente es bueno, ya lo sabes. Si tú tienes más raíces, pues absorberá agua, pero si luego no llueve, el estrés terminal tal. Lo del número de estomas, lo mejor es que, bueno, que estaban viendo el maíz que a mediodía cerraban algo los estomas teniendo agua, ¿no? Como respuesta al déficit de presión de vapor, a la humedad relativa, a la temperatura, luego los volvían a abrir. Algo más plástico, más flexible, frente a un... Bueno, estoy poniéndote ideas de todo lo complicado que es un título de Esto de los estomas creo que era en sorgo, pero igual no puede ser otra cosa. Y lo que sí sabemos en distintas especies es que todas esas moléculas relacionadas con la captación de carbono en la rubitis aumentan. Entonces, luego yo pensando que a lo mejor cierran, hay menos estomas, pero esos estomas son capaces de hacer algo más de fotosíntesis, con lo cual reducen la transpiración, pero igualan o son más eficientes. Pero son cosas, lucuraciones mías. ¿Has visto? Muchos artículos tienen gradientes de CO2 medidos. Luego lo último era a las macetas. Yo con las macetas tendría mucho cuidado, porque en los primeros ensayos que se hicieron de déficit hídrico se veía que las raíces, al topar con las macetas, producían ácido físico en cantidades. Es decir, que tú ahí estás provocando otro estrés. A ver, es decir, que llegaban a utilizar hasta bidones. Yo la idea es al año siguiente, si me da
cajas de estas que son casi 1 metro cúbico, Sí, sí. ¿vale? Intentar comprar, ¿vale? Meter en el presupuesto una parte importante para eso, porque las macetas además luego para el riego, todo eso es muy importante. Lo que pasa es que este año es que Hay que arrasar. hay que empezar de alguna forma. ¿Vale? Sí, Pero es sí, muy sí. interesante, muy interesante. Y número de hojas, tamaño de hojas, tú ya estás cortando el potencial, estás bajando el potencial productivo para los años buenos. Claro. Estaba pensando en que, bueno, hay una densidad de siembra, ¿no? Sí. Tal vez no es lo mismo, no sé, la competición entre las mismas. Sí, pero ahí Pero añades, sí. a menor densidad de siembra hay que tener cuidado, porque puedes crear microadvección, que no se cubre el suelo, se calienta el suelo y disparas la transpiración. Bueno, Pero bueno, es decir, que yo, me parece estupendo que te metas en estrés hídrico, porque es un mundo, además. Es muy interesante esto de la motivación. y lo que sí veo es que te has empapado de todo, ¿eh? Te has empapado, eres como A una ver, tampoco- enciclopedia casi andante, porque te veo que Como sí hay que has poco, empapado. tampoco es. O sea, sí, Bueno. me he leído unas cuantas cosas, pero es que tampoco hay mucha. En Arabidopsis y cosas de estas, sí. Pero en, No produce semillas. pero en cultivo, claro, en cosas que se coman, lo que. Hay igual. Claro, hay muy poco. Yo no entiendo nada de esto y soy más animal que planta. Porque no sé, pero he hecho algún ensayo de epigenética con calcio y fósforo en edades tempranas de pollos y el efecto es muy significativo y muy bueno. Más o menos, en pocas palabras, mejora mucho la disponibilidad del fósforo cuando tú estresas en calcio al animal muy joven. Yo creo que te simplificaría mucho el tipo de ensayo y a lo mejor siguiendo un poco en la línea de lo que planteaba Esther y con lo que habéis dicho todos, Miguel, y la complejidad del concepto de estrés hídrico, a mí me parece que si metes un concepto de nutrición dentro de lo que es la respuesta epigenética, te sería más fácil medir algo, tener algo que te permita construir un proyecto más grande que además tendría mucha implicación por lo que sería la connotación ambiental. Si lo centrases en nitrógeno y fósforo, a lo mejor, plantear algún ensayo sencillo, solo uniendo a la respuesta epigenética al déficit nutricional de algún componente que sea fácil de medir y que te permita de alguna manera relacionar con lo que tú estás queriendo hacer. Vale. Porque si no, el concepto específico es como tan amplio que luego llevarlo a campo, no sé, como que va a haber tanta variabilidad no controlada que va a ser difícil medirlo. Es cierto que es más fácil controlar el déficit nutricional en campo que el hídrico. Bueno, el tema del cambio climático y es una solución. Posiblemente en España tengamos más problemas en el futuro de temas hídricos, bueno, que nutricionales con el precio de los fertilizantes, sí, pero es más fácilmente solucionable, pero sí. Es muy buena idea. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Ya no te da mal la vida. Tenemos que arreglar un hija. Por eso, y fíjate de lo que llevamos. Ahí está el correo, lo dejo un minutito por si alguien quiere apuntarlo todavía. Para escribirle con cariño o con ganas de colaborar. Y en 2 minutos cierro la sesión.